Saludos, mi nombre es Sergio Alejandro Arias Peñalosa y a continuación abordaré un tema de gran interés en la industria química, que a su vez es fundamental en todo curso de química orgánica. Dicho tema es la isomería. La isomería es el área de la química que se encarga de estudiar la existencia y propiedades de compuestos químicos diferentes entre sí, pero que presentan la misma fórmula molecular. Para ello, hay que definir y ahondar en lo que es el isómero. Los isómeros son los diferentes compuestos con la misma fórmula molecular. Esto fue un hecho revolucionario en el momento en la química orgánica, cuando se dieron cuenta de que no solo valía con determinar la fórmula molecular, es decir, la cantidad de átomos de los diferentes elementos en los que se encuentra una fórmula, en este caso una molécula, sino que a pesar de presentar dichas mismas proporciones y cantidades de átomos, generaban diferentes propiedades físico-químicas. Para ello, existen una serie de clasificaciones que generalmente dependen de los diferentes autores, pero estas son las principales. Entonces, los isómeros se dividen en dos grandes grupos. Por una parte están los isómeros constitucionales. Los isómeros constitucionales son aquellos isómeros cuyos átomos tienen distinta conectividad entre sí. Es decir, presentan la misma cantidad de los diferentes tipos de átomos, pero estos están conectados entre sí de manera diferente a lo largo de la cadena carbonada. Asimismo, estos isómeros constitucionales se subdividen a su vez en tres grandes grupos. Los isómeros de esqueleto, también llamados isómeros de cadena, como se aprecia en este ejemplo. Allí está un butano, es decir, hay 4 carbonos y 10 hidrógenos, pero también se encuentra el isobutano, que presenta la misma cantidad de los diferentes elementos, pero se aprecia que genera una cadena diferente, en este caso ramificada, y en la superior, en teoría, lineal. Posteriormente están los isómeros de posición. En este tipo de isómeros lo que varía es la localización o la posición de los diferentes sustituyentes o grupos funcionales. Por ejemplo, se encuentra en la parte superior la 2-buteno y en la parte inferior el 1-buteno. A pesar de que simplemente es un doble enlace que se encuentra en este caso en el primer carbono entre el primero y el segundo y en el otro entre el segundo y el tercero, esto genera que estos dos compuestos sean diferentes entre sí y presenten diferentes propiedades físico-químicas. Finalmente, en lo que respecta a los isómeros constitucionales, están los isómeros de función. Estos son isómeros que presentan el mismo número de los diferentes elementos, pero que son diferentes entre sí por el grupo funcional. Esto es característico entre grupos funcionales, por ejemplo, entre los éteres y los alcoholes, que de hecho es el ejemplo que se presenta allí. También ocurre entre las cetonas y los aldehídos. Muy bien, una vez que se sabe este gran grupo denominado isómeros constitucionales, se debe abordar el siguiente grupo, el cual es los estereoisómeros. Estos son isómeros que presentan la misma conectividad, es decir, la misma forma de las cadenas carbonadas, pero diferente disposición espacial de los átomos. Entonces, las diferencias entre ellos se producen por la localización espacial dentro de la cadena. Para ello, existen también diferentes clasificaciones que de hecho varían considerablemente dependiendo del autor. Hay autores que lo dividen en tres grandes grupos, como se observa allí, diasterómeros, enantiómeros y conformacionales. Sin embargo, otros toman los dos primeros y se les denomina estereoisómeros configuracionales. Entonces, los conformacionales son aquellos que para ir de un isómero al otro isómero se deben simplemente rotar el sustituyente en cuestión, el que es diferente, con respecto a un enlace sigma. Mientras que los configuracionales, es decir, los diasterómeros y los enantiómeros, para llevar de un isómero a otro se deben romper enlaces y crear nuevos enlaces. Muy bien, con respecto a este grupo, los enantiómeros son de gran importancia. Estos estereoisómeros son imágenes especulares no superponibles entre sí.
¿Esto cómo se explica? Generalmente con una analogía, usualmente con las manos, la mano derecha y la mano izquierda. Son imágenes especulares, es decir, al verse en un espejo, se ven una respecto a la otra, pero no son superponibles entre sí, provocando un grupo R, un grupo S que se verá posteriormente. Luego están los diasterómeros. Estos diasterómeros, a su vez, dependiendo también del autor, se subdividen. Por ejemplo, aquí se subdividió en isómeros geométricos y en diasterómeros con múltiples centros quirales. Los diasterómeros geométricos, a su vez, presentan dos grupos que de hecho son bastante parecidos. Están los isómeros ZE y los isómeros cis y trans. ¿Esto qué ocurre? Los isómeros cis son aquellos en los que los sustituyentes están del mismo lado con respecto, por ejemplo, a un doble enlace, a un benceno, como se observa allí, y los trans en lugares diferentes. Allí se aprecian ambos orientados hacia arriba, aquí uno hacia arriba y otro hacia abajo. Sin embargo, a lo largo de la química se observó que cuando existían diferentes sustituyentes y diferente naturaleza con respecto a ellos, se hacía cada vez más complejo determinar si era cis o trans. Entonces simplemente se llevó a otro tipo de clasificación, Z y E. Ambos provienen de vocablos alemanes. Entonces, para ello se debe analizar la importancia de los diferentes sustituyentes, como se verá posteriormente. Muy bien, una vez conocido a grosso modo lo que son los diferentes isómeros y los criterios para clasificarlos, entonces es conveniente proseguir con las proyecciones de las moléculas orgánicas, porque como es bien sabido, la química descubrió que las moléculas orgánicas se encontraban son entes tridimensionales. Se encontraban localizadas en el espacio en 3 dimensiones. Sin embargo, al momento de estudiarlo, se vuelve complejo realizar un modelado en 3 dimensiones. Por ende, se hace un dimensionamiento para llevar una imagen de 3 dimensiones a bidimensional. Allí se presentan las diferentes formas, las diferentes proyecciones. Por ejemplo, están las líneas y cuñas, que son ampliamente utilizadas, en donde las cuñas, que son completamente rellenas, ¿sí?, son completamente uniformes, significa que ese sustituyente va con respecto hacia el observador. O sea, en este caso saldría del televisor o saldría del papel hacia uno, hacia el observador. Mientras que las que son cuñas segmentadas significa que hacia adentro de la página. Allí se aprecia una tabla comparativa bastante interesante, donde muestra las diferentes proyecciones, representaciones en sus formas alternadas, eclipsadas y bueno, otro tipo de alternadas. Ahora bien, no solo existen las líneas y cuñas, también existen las de caballete, donde se observa la molécula desde un punto de vista superior inclinado, en los que los átomos que se encuentran en la parte inferior estarían más cerca del observador y en la parte superior más alejados. La proyección de Newman, que en este caso es bastante característico porque presenta estas circunferencias que no son más que los átomos, en este caso de carbono, son los átomos de carbono vistos desde el eje que atraviesa ambos átomos, permitiendo observar este tipo de vista. Allí, las líneas que cortan con esta circunferencia son los sustituyentes más cercanos, en este caso los hidrógenos más cercanos al observador, y los que se encuentran interrumpidos debido al punto de observación son los más alejados del observador. Finalmente, con respecto a las proyecciones, se ahondó en la de Fischer. Fischer lo que realiza es simplemente observar el átomo desde un punto que se ve cruces. Muy bien. Ahora bien, los isómeros conformacionales, como se dijo anteriormente, se basan en que se puede convertir de un isómero a otro a partir de rotaciones a través de un enlace sigma. En este caso se aprecia el isómero, en este primero, sin, que presenta un ángulo de 60 grados entre los hidrógenos, el anti de 180 y gauche. Gauche viene del vocablo francés gauche, que significa izquierda. Luego
se tienen los estereoisómeros quirales. Esto es una agrupación entre los enantiómeros y diastereoisómeros. ¿Esto en qué se basa? Los enantiómeros son aquellos que presentan quiralidad, es decir, la capacidad de que las imágenes especulares no se solapen una con respecto a la otra, es decir, no sean superponibles, pero en este caso de los enantiómeros presentan imágenes especulares una con la otra, como se explicó, mientras que los diastereoisómeros no son exactamente una imagen especular de la otra. Luego los estereoisómeros geométricos, cis y trans, se aprecia que en este cis, la proyección de cuñas, líneas y cuñas, ambos están orientados hacia arriba, y en el trans uno hacia arriba y otro hacia abajo, como se explicó anteriormente, la diferencia entre ambos. Y en otra parte, con respecto a Z y E, dependiendo del nivel de prioridad. En este caso, el nivel de prioridad recae sobre el cloro y sobre el flúor. Entonces, cuando ambos se encuentran bajo el mismo nivel, con respecto orientados hacia el mismo lugar, se denomina Z, y en el otro aspecto que se encuentran diferentes, E. Z viene del vocablo inglés similar. Luego, y para cerrar, la importancia de los isómeros ópticos. Esto es un tema de bastante interés en la industria farmacéutica, luego de la desgracia ocurrida luego de la mitad del siglo XX con la talidomida. La talidomida era un fármaco que se vendió como milagroso y permitía atacar los síntomas y signos desafortunados que presentaban ciertas mujeres en el embarazo, sobre todo en el primer trimestre. En este caso, la talidomida R, es decir, la que curva a la derecha en un nivel dextrogiro, es sedante, mientras que la S, levogiro, es teratogénico. Teratogénico es un compuesto que afecta el desarrollo del feto dentro del útero, generando problemas congénitos. En este caso, la talidomida generó problemas congénitos de focomelia. La focomelia es un síndrome médico donde se producen atrofiamientos en las extremidades y, por ejemplo, mayor cantidad de números de dedos en las manos, megalomelia, microfocomelia, entre otras cosas. Gracias por su atención.